Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el grupo 4. En esta ocasión estaremos trabajando con el montaje y desmontaje de una computadora. Para ello le estarán presentando este video el servidor Carlos Ismael Serrano y mi compañero Eduardo Cabrera. En esta ocasión él estará realizando el proceso de desmontaje y montaje y yo estaré narrando todo ese proceso durante el video. Primero probamos que la computadora funcione. Como podemos ver aquí, la estamos apagando porque estaba encendida y vemos que sí funciona. Vemos el LED de encendido, ya se apagó. Al igual el abanico también se apaga. Aquí tenemos un vistazo general de los componentes de la PC. Ahora procedemos a desatornillar el power supply. Luego de esto, que tenemos desatornillado el power supply o fuente de alimentación, desconectamos el cable de 24 pines que va directo al motherboard, el cual alimenta el motherboard o placa base. Para que tengamos una idea más clara, la fuente de alimentación, también conocida como power supply en inglés, es el componente encargado de suministrar energía al resto de los componentes de la PC. Y por tanto es una de las piezas básicas indispensables de un ordenador, como son la placa base, el procesador y la memoria RAM. Aquí desconectamos la fuente de alimentación al disco duro y ya desconectamos la que alimentaba al abanico o disipador. Aquí la podemos ver. Luego quitamos el cable que da alimentación o energía a la disquetera o lector de DVD. Ponemos la fuente de alimentación a un lado. Desconectamos el cable SATA que va del disco duro a la placa base. Ahora procedemos a desatornillar el disco duro para poder también sacarlo de el case de la computadora. Quitamos el primer tornillo, luego el segundo, y ahí podemos extraer el disco. El disco duro es donde la computadora almacena los datos a largo plazo, los cuales no se borran al apagarla, y a diferencia de la memoria RAM, este almacena los datos utilizando un sistema de grabación magnética sobre un disco, y por ello su nombre de disco duro. Este tiene 250 GB, como pudimos observar. Lo ponemos a un lado, al igual que la fuente de alimentación. Ahora vamos a sacar la memoria RAM, que esta está adherida a la placa base mediante unos clips. Estas son cada una de 1 GB, y la memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. Es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en ese momento, y por lo tanto cuanta más RAM tenga la computadora, más aplicaciones se podrá gestionar a la vez, y de ahí su importancia, porque si no hay suficiente memoria RAM, el ordenador puede ir lento. Aquí desatornillamos el abanico o disipador de la CPU. El ventilador o disipador es la pieza que se encarga de extraer el calor que genera el procesador para mantenerlo de esta forma refrigerado y protegido contra sobrecalentamiento. Aquí lo podemos ver con el disipador y la pasta térmica, que son para que el calor se pueda transferir y luego salir del procesador. Aquí estaremos sacando el procesador de su socket. Y el procesador es la pieza de hardware que permite a la computadora interactuar con todas las aplicaciones y los programas instalados. Este interpreta las instrucciones del programa y crea la señal de pantalla con la que interactuamos cuando utilizamos la computadora. Lo podemos considerar como el cerebro de la computadora. Aquí desconectamos el cable que alimenta la parte delantera de la computadora, que va conectado al motherboard, y de este a los botones o puertos de USB.
son varios, están el de cada USB, ya sea 3.0 o 2.0, y el de los botones. Ahora quitamos los tornillos que adhieren a la placa base del case para de este modo luego poder extraerla del case. Esto se ve en Fast Forward y ahora podemos ver que estamos extrayendo el motherboard. Aquí lo mostramos. La placa base o placa principal, en inglés motherboard, es la tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que conforman la computadora. La podríamos considerar como la columna vertebral de la computadora. Aquí procedemos a quitarle el polvo que tenía utilizando una brocha y la misma se la pasamos de forma sensible para no dañar ningún pin ni dañar directamente la placa. Cabe resaltar que es importante darle mantenimiento cada cierto tiempo a la computadora. Ahora procedemos a quitar la disquetera o lector de CD de la computadora. Esta unidad de DVD-ROM o disquetera, como también se le conoce, es un periférico opcional que permite leer discos DVD, además de CDs y otros formatos de CD, ya sea que contenga música, video o imagen. Con la unidad de DVD-ROM concluimos el desmontaje de las piezas de la computadora. Ahora iniciamos con el proceso de montaje. Para ello iniciaremos con lo último que sacamos, que fue la unidad de DVD-ROM. La insertamos. Antes de continuar, vamos a limpiar la pasta térmica que ya estaba rígida y seca. La quitamos del disipador para luego aplicársela una capa nueva de pasta térmica al procesador. Lo mismo hacemos con el procesador, quitándole la pasta térmica vieja que estaba seca. Nos fijamos en que la CPU tiene ciertas ranuras que indican la forma en la que hay que instalarla y la instalamos de esa forma. Solo hay una forma en la que se puede ingresar, por lo tanto es difícil que, o mejor dicho, el socket no permite que la pongas de una forma incorrecta. Ahora bien, procedemos a aplicar la pasta térmica. Hay que aplicarlo un poco, no hay que llenar el CPU de pasta térmica. Por esto le aplicamos esta sola raya justo en el medio. Ahora sí, procedemos a colocar el disipador y abanico sobre el CPU. Y atornillamos los tornillos para que este quede fijo sobre el mismo. Una vez hecho esto, vamos a llevar la placa base adentro del case de la computadora. Atornillamos cada uno de los tornillos que lleva la placa base. Aquí, como saben, como es atornillar, vamos a hacer fast forward para que el video vaya más rápido.
Ahora tomamos el disco duro, lo ponemos en lugar que va, confirmando que quede alineado con los orificios para los tornillos y lo atornillamos. Ahora tomamos los módulos de memoria RAM, lo colocamos en las ranuras y hacemos un poco de presión hasta que escuchemos un clic, que quiere decir que se introdujo de forma correcta y ya está asegurado por los clips que están a los lados. Para saber la posición en la que van, solo hay que fijarnos en una pequeña división que tienen en el medio, que nos indican que hay un lado más grande que otro, y de esta forma podemos fijarnos y colocarlo de forma correcta. También agregamos la fuente de alimentación al case con la etiqueta hacia nosotros. Movemos los cables para que no interfieran con el proceso y conectamos los cables de las ranuras de USB y de los botones o del botón de encendido. Luego de esto, conectamos el cable de alimentación al disco duro, que viene desde la fuente de alimentación hacia el mismo. Luego el cable que va a alimentar el abanico. Nos aseguramos que los cables que corresponden a las memorias estén de forma correcta. Son estos que estamos señalando, uno para USB 3.0 y otro para USB 2.0, pero en este caso ambos son 2.0. Conectamos el cable de 24 pines que alimenta a la placa base y procedemos a conectar el cable que alimentará al lector de DVD o unidad de DVD-ROM. Procedemos a atornillarlo y por ello verán una cámara rápida. Conectamos el cable SATA del disco duro a la placa base. Con esto concluiríamos el montaje, pero antes hay que probar que funcione para no taparlo, y de esta forma lo conectamos, encendemos y aún abierto para si pasa cualquier cosa poder de una vez arreglarlo. Vemos que efectivamente está iniciando el Windows, por lo que quiere decir que se colocaron de forma correcta las piezas. Colocamos el case, lo atornillamos, para ello veremos un fast forward, al igual que los tornillos que faltan de la fuente de alimentación. Esto es lo último y con esto concluiríamos. Muchas gracias por su atención y esperamos que le haya sido de utilidad.